Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Al final del video te cuento cómo ganarte una lectura gratuita conmigo y podrás revisar los servicios que te puedo ofrecer. Vamos ahora a tu lectura de tarot consciente. Hola mis chicos y chicas de Sagitario, ¿cómo están? Como siempre, bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Muchas gracias por estar acá. Vamos a estar viendo nuevo amor y también tú y tu persona especial, la lectura de tú y tu persona especial el día de hoy. Es muy posible que sea la continuación de nuevo amor, así que quédate atento, atenta ahí con lo que va pasando. Muchas gracias por estar acá. Les voy a invitar a que por favor se suscriban a mi canal. Esta es la forma de retribuir también a mis lecturas. Es de forma gratuita, así que no se preocupen, solamente tienen que presionar el botón de abajo que dice suscribirse. Los agradecería mucho. Esto me ayuda a que el canal siga creciendo. Y también cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores vamos a estar haciendo un vivo de forma gratuita contestando tus preguntas de péndulo y dándote un consejito. Vamos a mirar qué es lo que está pasando acá entre tú y tu persona especial. Ok, este nuevo amor. Ojo acá, acá hay mucho cariño por parte de esta nueva persona. Se ve muy interesante, pero todas las cartas que le rodean están muy sufridas o están al reverso. Bien, este 3 de bastos nos está hablando de impedimentos. Este 7 de copas nos está hablando de lecciones que tiene que tomar tu persona especial. Y en este minuto no nos está haciendo quizá la oferta de amor que estamos esperando. Recuerden, esto puede ser un amor de interés. ¿Le interesaré yo a la persona que me gusta a mí, por ejemplo? ¿Bien? Acá tu persona tiene que soltar ciertos miedos e inseguridades, especialmente con este 8 y 9 de espadas. Lo que tiene en el corazón es la unión de almas gemelas. Acá se ve nostalgia con este 6 de copas. Esta es como mi carta del te extraño, pero tiene muchas heridas en su corazón. Esto puede ser un antiguo amor que está volviendo a nuestra vida, por ejemplo, también. Así que tómalo como te resuene. ¿Bien? Me gustaría mirar un poco más para ver si es que los guías espirituales nos van aconsejando continuar con esta conexión o no. Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué más se trata esta conexión? Tu persona está en una situación complicada, no la está pasando muy bien aparentemente, no ha dejado de tener cariño por ti, pero puede ser que en este minuto no haya mucha comunicación y tú no entiendas muy bien qué está pasando. Tu persona no quiere desarrollar codependencia, ojo, porque si es que están desarrollando codependencia, es hora de detenerlo. Esta es una bandera roja que nos está indicando precaución de formar codependencia con esta persona. Y si es que nos damos cuenta de eso, puede haber reconciliación o unión con esta persona. Vamos a ver. También puede ser alguien que hayan conocido por el trabajo con ese as de pentáculos. Pero para muchos de ustedes siento que puede ser un antiguo amor que está retornando a su vida. Tiene mucha sanación que hacer. Lo veo como, lo siento como un poco molesto o enojado o no haciéndole frente directamente a la conexión. Pero poco a poco, tómate tu espacio, que se tome su espacio y vamos viendo cómo se va avanzando esto en las próximas semanas también. Y vamos a ver si es que lo que continúa de la lectura nos siguen hablando de tu persona especial. ¿Ok? Si es que estuvieron conectando un poquitito y ahora sientes que todo se terminó, te dice, finales traen nuevos comienzos, es hora de tomar un riesgo. Ojo con sentirte no suficientemente valorada, ¿bien? Toma más confianza en ti misma. Si te estás sintiendo frustrada en la relación o en la conexión, te está diciendo, préstale atención a las banderas rojas. Entonces esto también puede ser algo kármico que nosotros tenemos que sanar en nosotros. Acá tu persona sí te tiene cariño, pero ojo, que no significa que se está metiendo de lleno en la relación. Bien, todavía no sabe muy bien qué hacer, tiene que tomar una decisión. Hay que ir viendo cómo las energías avanzan. Recuerden que aquí no hacemos directamente tarot predictivo. Bien, hacemos tarot más terapéutico a partir de las relaciones amorosas, ¿ok? Vamos a mirar cuáles son los signos que pueden estar involucrados. Aries, un Virgo, otro Sagitario, Virgo nuevamente, Virgo insisten, un Leo, uno más o un Cáncer. Bien. No necesariamente nos limitamos a eso. Vamos a mirar ahora la energía de tú y tu persona especial, ya que puede ser una continuación de esta lectura y nos puede aportar un poco más de información, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales.
¿Cuáles son las energías de Sagitario y su persona especial? ¿Cuáles son las energías de Sagitario y su persona especial? Nuevamente, 8 de espadas. Esto es símbolo de cautela. Me dicen como que hay alguien que no está actuando aquí, que se siente un poco encerrado en alguna situación o en un espacio mental un poco más negativo, y hay que tenerle un poquitito de precaución, ¿ok? Ahora hemos estado viendo qué es lo que siente tu persona especial o qué es lo que está pasando con esta persona especial, pero todavía no hemos mirado qué es lo que pasa contigo y si es que esto es realmente conveniente para ti, ¿ok? Ya nos dieron banderas rojas. ¿Okay? Esta persona muy feliz contigo, la hace muy feliz con la carta del sol, te puede ver a ti como la emperatriz, pero al mismo tiempo no está tomando acción, te puede percibir como tu divino femenino, sin embargo está poniendo muchas barreras. Esto puede ser que tenga que ver con heridas del pasado, o también con que no esté seguro de lo que se siente o no deja fluir tampoco su emocionalidad por ti. Hay una parte tuya que no quiere estar soltera, todavía no sabe bien qué está pasando o qué no está pasando acá. Ojo, reina de pentáculos, acá hay otra persona involucrada, puede ser un ex o otra relación. Si es que estás lidiando con un acuario, revisa la lectura de acuario porque nos dieron el mismo juego de cartas acá. Puede ayudarte de una u otra forma. Siento que tu persona te le presentas tú como otra oportunidad, pero ojo, te está teniendo conflictos. Bien, hay cosas que no está diciendo, puede ser mecanismos de autosabotaje que esté teniendo al negar la felicidad que tiene contigo. Ojo, acá hay otra reina incluso, pueden haber más de 2 personas involucradas acá, pero quiere hacer una oferta de estabilidad o ve algo prometedor en ti, eso es lo que siento. Pero ojo, nuevamente signos de advertencia, el 10 de copas al reverso. Vamos a observar un poco más tu energía. Es como energía de separación o de dificultad, una persona que no sabe mucho qué hacer. A pesar de que tú seas su felicidad, no significa que esto realmente sea conveniente para ti. Bien, nuevamente, tú sientes, yo creo que tú sientes que hay malos entendidos o hay secretos con esta persona o cosas que no te ha estado diciendo. Sin embargo, ¿quieres que se ofrezca esta copa de amor o quieres ofrecer tu copa de amor? Bien, cierra ciclos anteriores, me dicen, con la carta de la muerte al reverso y el 10 de espadas al reverso. Hay ciclos que todavía no has cerrado en tu corazón, sin embargo ya te veo queriendo dejarlos atrás, lo peor ya ha pasado. Aquellos arrepentimientos del pasado que tengan que ver o no con esta persona, ya puedes dejarlos ir. Es hora de que nuestros pensamientos no nos ganen, que nuestras inseguridades y nuestros miedos no nos ganen, y hacer una nueva oferta para ti de crecimiento personal, de más estabilidad. Y esto también me puede significar, este As de Pentáculos, una oferta laboral que te puede ayudar también en estos momentos, o quizá eso es lo que estás esperando, un nuevo trabajo. Hay un sentido de decepción contigo. Si es que te has sentido decepcionada por acciones de esta persona, recuerda lo que nos salió anteriormente. Banderas rojas nos están haciendo denotar inmediatamente quién es esta persona, o si es que esto me sirve o no. A muchas veces lo aceptamos o lo entendemos y otras veces nos negamos a ver estos aspectos de esta persona. Así que ojo, prestémosle más atención a nuestra intuición. ¿Qué nos está diciendo nuestra intuición acerca de esta persona? ¿Me sirve o no me sirve? ¿Tiene el potencial que yo estoy buscando, por ejemplo? ¿Es capaz de otorgarme lo que yo necesito o lo que estoy buscando en una relación? ¿Qué es lo que estoy buscando en una relación? ¿Qué es lo que a mí me hace sentido? Recuerda, este es tu viaje personal. No se trata de lo que la otra persona quiera contigo y yo me quedo esperando. Se trata de lo que tú quieres para ti y dónde estableces tus límites, ¿ok? Y conocer y reconocer eso significa que yo también estoy subiendo mi vibración y estoy atrayendo a otro tipo de personas a mi vida. Vamos a mirar qué más. Te dice, deja ir a tu ex, quizás ese es el ciclo que tienes que cerrar. Te dice, dale una oportunidad a esta relación, o eso es lo que quisieras, darle una oportunidad a esta nueva conexión. Ambos dos tienen que posiblemente sanar asuntos familiares que los pueden estar reteniendo. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? Bien, stabbed in the back. Esta carta me está diciendo que te has sentido de una forma u otra traicionada, ¿ok? Esto es separación. Y la carta de la mariposa te dice, finales nuevamente traen nuevos comienzos. Puede ser un nuevo comienzo con esta persona si es que así lo quieres. Puede ser que se renueven las energías de aquí a unos días más o a una semana más. Por ahora está un poco difícil porque tu persona está en resistencia. Ahora es momento de evaluar qué es lo que quiero yo y qué es lo que a mí me hace sentido.
Y yo sé que esta no es la lectura de Nuevo Amor más bonita para escuchar, pero espero que se entienda a dónde vamos. Si es que te sientes un poco perdido, no entiendes qué siente esta persona por ti, ya es una señal de advertencia. Bien, ya nos están dando signos de, bueno, oye, aquí está pasando algo que parece que no me está gustando mucho. ¿Por qué estoy insistiendo aquí también? ¿Cuál es el aspecto mío que tengo que sanar al insistir con que una persona vuelva, por ejemplo, a ser como era al principio cuando me conoció, o si me dejó de hablar, que me vuelva a hablar? ¿Dónde estamos poniendo nuestros límites? ¿Okay? Te voy a invitar a que te hagas una pregunta sobre esta conexión y vamos a ver qué nos aconsejan los guías espirituales el día de hoy. Dicen, no necesitas preocuparte, comunícate claramente. Tu opinión, lo que está pasando contigo, Sagitario, es importante, comunícate claramente. Yo sé que esto es un poco complicado ahora con estos Mercurio retrógrados, eclipses y todos los desastres que hemos tenido durante este tiempo. Luna llena, bueno, ha estado un poco intensa la energía. Bien, pero para eso, preocúpate especialmente de comunicarte claramente, primero contigo misma acerca de qué es lo que quieres y segundo, con esta persona. Y vamos a descubrir realmente qué es lo que está pasando detrás de todo esto. Pero para eso me tengo que comunicar claramente y permitir que la comunicación surja y no asumir qué es lo que siente o piense la otra persona. O que la otra persona siente o asuma lo que siento yo o pienso yo. ¿Ok? Acá te dice recuperación, sanación. El perdón te puede ayudar con esta conexión. Te dice la situación mejorará. Esto puede cambiar. Bien. Siento que la energía no está sellada. Te dice, puede cambiar si es que así tú lo quieres, pero para eso tienes que trabajar en ti mismo, comunicarte claramente, exigir qué es lo que quieres, trabajar en tu proceso de sanación personal, perdonar, comprender, tener compasión. Sin embargo, no perder el respeto hacia ti misma. Cuando tú tienes las cosas claras, sabes perfectamente qué es lo que quieres y lo que no quieres en tu vida, qué es lo que estás dispuesto a permitir, aceptar o perdonar. ¿Lo tenemos claro o no lo tenemos claro eso, Sagitario? Ahí está la gran pregunta. ¿Tenemos realmente claro o entendido quién soy, qué es lo que quiero para mí, qué es lo que no quiero, o estoy aceptando cosas que no van de acuerdo con mis valores y mis principios o lo que yo quiero para mí? Y termino traicionándome a mí misma de una u otra forma, ¿ok? Muchas gracias, Sagitario. Vamos a pedir a los guías espirituales que nos muestren la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. La carta de la templanza. Tu persona tiene que hacer un proceso de sanación con la carta del mundo. Lo tenemos que ver cerrando ciclos. Ya tenemos 3 arcanas mayores. Tu persona está pasando por una especie de despertar espiritual, donde está viendo aspectos de su sombra bastante difíciles, donde se ha sentido abandonado de una u otra forma. Puede ser que esto tenga que ver contigo o no. Con la carta de la torre hay cierto quiebre que está pasando en la vida de tu persona especial que lo lleva a mirar las cosas de forma distinta y a salirse de este 8 de espadas. Bien, en el que estaba encerrado. Vamos a ver si es que nos dicen algo más. La reina de pentáculos, así es como te percibe. Sin embargo, por ahora no lo vemos haciendo una oferta en particular. Todas estas cartas están más quietas, están más estancadas. Tu persona tiene mucho que reflexionar, ¿ok? Se siente muy solo, se siente que da lo mismo que lo que sienta, la verdad. Siente que está un poco atrapado en su espacio. Sin embargo, comunicación viene en tu camino con este as de espadas, solamente que tiene que pasar por un proceso muy difícil para llegar a la estabilidad de sí mismo. Tiene que nutrirse a sí mismo para poder nutrir a otros. Bien, si es que yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a otros también? Nos preocupamos de hacer eso por nosotros mismos primero, Sagitario. Bien, el as de espadas, claridad mental, que es lo que está pasando contigo. Vamos a darte un último consejito y vamos a cerrar la lectura. Espero que esto te esté ayudando, sirviendo de una u otra forma. Muchísimas gracias, como siempre, por estar acá, Sagitario. Yo sé que no es la lectura más linda del mundo, pero esto se puede develar de otra forma más adelante, así que quédate atento, quédate atenta a las próximas lecturas, ¿ok? Restaura el balance entre tú y los otros porque tú también eres importante. O viceversa. ¿Para dónde nos estamos desbalanceando? ¿Ok? Los lentes a través de los cuales vemos la realidad no son nuestros ojos. Es hora de ver las cosas de forma distinta y dejar ir los paradigmas que no te pertenecen. ¿Ok? Da un paso a la vez y disfruta cada paso del proceso. Incluso a pesar de que se vea difícil, estoy aprendiendo algo, estoy ganando algo, estoy viendo algo de forma distinta y puedes trabajarlo en ti, disfrutando de una forma u otra de ese proceso de autoconocimiento. Esto te da una nueva oportunidad para ti.
Bien, de cambiar las cosas, de cambiar la forma en que estoy entendiendo el mundo, ¿ok? Muchas gracias por estar acá, Sagitario. Les mando un abrazo desde el alma, un abrazo desde el corazón. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengan un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Para participar en el sorteo de una lectura personal, tienes que suscribirte al canal, darle a la campanita, un me gusta a este video y dejarme tu pregunta en los comentarios. Se le contestará su lectura al ganador en los mismos comentarios del video. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.